Buenos días con todos. Se les da la bienvenida correspondiente a la capacitación referente a los primeros auxilios respecto al mes de junio, cumpliendo así todo nuestro programa anual del 2026. Así vamos a empezar primero con la definición de primeros auxilios. ¿Qué es primeros auxilios? En realidad esto es una acción de primeras ayudas que se van a adoptar cuando hay algún accidente en algún punto de trabajo, ¿no? O si no es punto de trabajo, también puede ser en las oficinas, que también no podemos dejar de lado a ello. Y estas acciones que se toman de manera inmediata es en el mismo lugar, no se puede trasladar al paciente hasta que se pueda llamar o tomar una asistencia especializada de la parte profesional, ¿no? Así, ¿por qué? Porque también si nosotros trasladamos de un punto a otro, podemos empeorar la situación del paciente. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Es prevenir que haya más lesiones o que se pueda empeorar el paciente en esos puntos del accidente como tal. ¿Qué es lo que se debe de lograr? Es no empeorar el estado del paciente, valga la redundancia. Ahora, para ello nosotros tenemos que tener mapeado qué es un accidente y qué es un accidente de trabajo. Bajo la ley 29783, un accidente llega a ser un suceso imprevisto que altera tal vez la marcha del trabajo o de la ejecución de los trabajos que se dan en el punto de trabajo o en las oficinas como tal, ¿no? Y especialmente causa daños a una persona o cosa como tal. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Bajo el Sistema General de Riesgos Laborales, bajo el artículo 3, accidente de trabajo nos define como suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, y así también hasta nos puede conllevar a una invalidez o hasta la muerte. Por eso se tiene que evaluar en los puntos de trabajo qué tipo de accidente nosotros tenemos, si es un accidente leve, medio o alto. Y según a ello vamos a identificar qué daños ha tenido también el paciente como tal, ¿no? Ya. Y para esto nosotros tenemos que saber identificar cuáles son los riesgos que nosotros tenemos en nuestros puntos de trabajo, que a ello también cuáles son los riesgos más comunes o más seguidos que nosotros vayamos a tener, que esto nos va a conllevar a las lesiones más frecuentes, ¿ya? Y entre las que más tenemos mapeadas son las caídas al mismo o distinto nivel, los choques con algo o a algo, los golpes con alguna herramienta manual o golpes hacia algo o con algo, las proyecciones de algo que nosotros estemos ejecutando algún trabajo, los atrapamientos en los equipos y los sobreesfuerzos que nosotros vayamos a tener al ejecutar nuestras actividades. Para ello nosotros tenemos que tener bastante cuidado, mapear de dónde a dónde, cuánto es la caja, por ejemplo, ¿no? La caja que nosotros vayamos a cargar, de cuánto es el peso. Nosotros tenemos que respetar también. Para mujeres son de 15 kilos, para varones son máximo de 25 kilos. Mayor a 25 kilos se tiene que realizar el carguillo con 2 personas, o sea, con la persona que te esté apoyando, y así también el peso se reparte de manera equitativa para ambas personas que estén ejecutando pues, el carguillo, ¿no? Como tal. A esto, ¿cuáles son las lesiones que nos va a conllevar estos riesgos? Las lesiones más frecuentes, que son los cuerpos extraños en la vista. Para ello nosotros tenemos que realizar o tener nuestros lentes y sobrelentes, que es la manera para proteger pues, la vista de manera directa, ¿no? Las contusiones, las heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones, hasta pérdida de conciencia. Y para ello, en las próximas diapositivas se les va a explicar de a poco qué es la manera que debemos de actuar en cada una de ellas. Y para ello nosotros debemos de tener en cuenta los principios básicos de que tenemos que tener durante nos encontremos en el punto del accidentado, ¿no? Primero que debemos hacer ante un accidente es conservar la calma,
porque si nosotros entramos en pánico podemos cometer pues varios errores que agraven la situación, ¿no? Para ello se mantiene la calma, pero esta no significa actuar de manera lenta, sino al contrario, debemos de responder de manera rápida, organizada y segura, ¿no? Así para brindarle la ayuda lo antes posible. Posterior a ello también se debe de asegurar de que no existan más peligros. Para eso nosotros antes de acercarnos hacia el accidentado debemos verificar el lugar que sea seguro tanto para él como también para nosotros. Por ejemplo, ¿no? Revisar si hay tal vez cables eléctricos expuestos o alguna maquinaria también en movimiento. Y si hay en caso alguna maquinaria, también decirle al conductor que evacúe la zona si hay sustancias químicas, fuego o tal vez algún riesgo de algún derrumbe, ¿no? Siempre tenemos que recordar también que un rescatista lesionado se convierte en una segunda víctima, ¿no? Y hay casos que a veces también, incluso en el caso de los bomberos que son profesionales ya, en estas situaciones también llegan a morir. Existen fatales, no tan solo de un bombero. Hubo en un accidente, en un rescate que hubo dos fatales de dos bomberos, ¿no? Después de ello también se debe examinar detenidamente el accidentado, también haciendo una evaluación primaria y secundaria. ¿En qué consiste esas evaluaciones? Es que posterior a la evaluación que el área esté segura, debemos evaluar pues al lesionado, ¿no? Primero se realiza la evaluación primaria, que consiste donde se verifica si la persona está consciente o inconsciente. Acercamos las manos, los dedos de las manos hacia la nariz y evaluar si todavía está respirando o no, si presenta alguna hemorragia en alguna zona del cuerpo o no, y si las hemorragias son graves o de alguna condición que comprometa hasta su vida, ¿no? Luego también se realizan las evaluaciones secundarias, que consisten en revisar de pies a cabeza para identificar otras lesiones que tal vez tenga, ¿no? Como puede ser alguna fractura, heridas, quemaduras o hasta algún golpe que también no represente algún riesgo inmediato, ¿no? Pero que también requiere atención. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es la prioridad. Si nosotros tenemos fractura y hemorragia, primero se trabaja la hemorragia, posterior a ello recién la fractura, porque con una hemorragia se puede morir el paciente, ¿no? En cambio, la fractura, todavía si no tiene sangrado, es más manejable. Posterior a ello también es cuidar al máximo el manejo del accidentado, no moverlo hasta estabilizarlo como tal, ya a menos que pueda existir también un peligro inminente que está comprometido su vida, ¿no? Como tal vez también haya un incendio o alguna explosión muy cerca del accidentado. Ahí sí se tiene que evacuar de manera rápida, pero también con mucho cuidado. Moverlo de forma incorrecta, esta nos puede también ocasionar agravar las lesiones en la columna, que es lo más grave, en el cuello o tal vez las extremidades, ¿no? Lo correcto sí es estabilizar al paciente y esperar la atención especializada, siempre que las condiciones del lugar también se lo permitan. Se debe empezar lo más urgente, que siempre debemos atender, pues primero aquello que pone en riesgo a la vida, como les decía. Si tenemos la hemorragia y la fractura, primero la hemorragia, ¿no? Que es la mayor prioridad, porque esto nada más 6 minutos te puede causar hasta la muerte. También, si tenemos apoyo o si en caso no se tenga apoyo de otras personas, también nosotros tenemos que realizar, que es tranquilizar al paciente. Si nosotros tenemos a un accidentado nervioso que puede también perjudicar y empeorar la situación, debemos nosotros que calmarlo, que esto es un punto muy importante. Hablar con la persona lesionada de manera calmada. Nosotros tampoco no podemos darle nerviosismo, no podemos darle esa incertidumbre, sino estar calmados. Debemos de decirle que ya está bien, está siendo atendido y que la ayuda viene en camino, pues, ¿no? ¿Esto qué nos ayuda? Ayuda a disminuir la ansiedad que el paciente tiene y evitas movimientos innecesarios y ayudas también a controlar el estado de shock. Posterior a ello también se tiene que mantener caliente, porque después de un accidente el cuerpo puede también perder la temperatura pues de manera rápida. Incluso a veces hay en lugares donde hace calor,
pero también debemos de cubrir el accidentado con una pequeña manta, casaca o cualquier material limpio que nos ayude a conservar también la temperatura pues, corporal, ¿no?, del paciente. Esto nos ayuda a reducir el riesgo de las complicaciones como la hipotermia. Por ello también debemos de tener en consideración que también ponerlo en posición lateral de seguridad cuando sea necesario. ¿A qué se refiere? Si la persona está inconsciente pero respira normalmente y no se sospecha alguna lesión en la columna, debemos de colocarla en una posición lateral de seguridad, que es hacia un costado, hacia el lado izquierdo mayormente, y esta posición nos va a ayudar también a evitar que la lengua se obstruya o obstruya la vía aérea, pues, ¿no? Y así reduzca el riesgo de que se pueda ahogar y cuando presente tal vez vómitos o secreciones, porque nosotros no sabemos de cómo está de manera interna pues, el paciente, ¿no? Luego se procura también la atención médica lo antes posible. Para ello también los primeros auxilios tenemos que tener en cuenta que no reemplaza para nada la atención médica como tal, ¿no? Nada más el objetivo de estos primeros auxilios es mantenerlos en vida al tanto el accidentado y evitar así que su condición en la que se encuentra empeore. Y todo hasta que llegue el personal profesional o atención médica, ¿no? Posterior también no dejar actuar a curiosos o intervencionistas. ¿Por qué? Debemos de controlar toda el área y evitar que estas personas sin capacitación intervengan. Se sabe que la intención es muy buena de todas las personas, ¿no? Pero hay personas preparadas, capacitadas, pero hay otras personas no capacitadas. ¿Qué es lo que hace? Hace de que pueda ocasionar que empeore la situación en la que se encuentra el accidentado. Solo deben de permanecer todas las personas que realmente estén colaborando con la atención y en la atención con la coordinación de la emergencia. Con cada movimiento que nosotros vayamos a tener, hay que tenerlo mapeado, porque cuando llega la persona o los especialistas, que son las atenciones médicas correspondientes, se le informa todo lo que se ha hecho, se le informa todo lo que nosotros hemos podido verificar, qué es lo que tiene, así le damos mayor alcance para que ellos puedan actuar de manera rápida. Ya, ahora, a eso nosotros continuamos con el PAS. ¿A qué hace referencia las siglas PAS en primeros auxilios? Que es la más conocida a nivel nacional e incluso internacional. Estas son unas siglas que representan el protocolo básico de la actuación de primeros auxilios, que son 3 pasos fundamentales que toda persona debemos de seguir para presentar así la ayuda correspondiente a un accidentado. Empecemos primero con la P, que es proteger. Lo primero es proteger antes de atender al accidentado. Tenemos que asegurarnos de que también el lugar sea seguro tanto para la víctima como para nosotros, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Si tal vez existe algún riesgo, como tal vez electricidad, fuego, maquinaria en movimiento o alguna sustancia peligrosa que esté cerca, debemos de eliminar ese peligro o alejarnos de él si se fuera posible y nunca debemos de convertirnos en una segunda víctima. Continuamos con la A, que significa avisar. Una vez que el lugar esté seguro, el siguiente paso es avisar o solicitar ayuda o apoyo, ¿no? Debemos de comunicarnos de manera inmediata con los servicios de emergencia, indicando de forma clara qué ocurrió, dónde ocurrió, cuántas lesiones hay y cuál es su estado de la persona accidentada. Y si son varias, de cuáles son el estado de cada persona, ¿no? Y cuántas personas han sido afectadas. Mientras más precisa sea la información que nosotros informemos, que tengamos y reportemos a las personas especializadas, es mejor, más rápida y adecuada también la respuesta. Porque nosotros, si tal vez decimos, no, sí tengo un accidentado, pero en realidad tiene 5 accidentados, la ayuda está viniendo solo por uno, no te está viniendo por 5. ¿Qué van a hacer con los 4 restantes? O sea, ahí ya exponemos a los 4 restantes. La S, que es socorrer. Solo después de tanto proteger y avisar procedemos a socorrer al accidentado. Que esto significa brindar los primeros auxilios, ¿no? De acuerdo con nuestros conocimientos, manteniendo así la víctima estable hasta la llegada del personal médico. También teniendo en cuenta que es importante recordar que solo debemos realizar maniobras en las que estamos capacitados. Si no estamos capacitados, es mejor
conservarnos o dejar de actuar frente a ello, porque si no podemos empeorar la situación en la que se está encontrando el paciente. Para ello, nuestro mejor aliado para nosotros intervenir como rescatistas y acudir como ser pues como primeros auxilios, actuar como primeros auxilios, nuestro mejor aliado es el botiquín básico. Como tal, ¿qué es un botiquín básico? Esto es un conjunto también de materiales e insumos que nos permite brindar una atención inmediata y temporal. Ya hay que tener en cuenta eso, a una persona lesionada o enferma en el punto de trabajo, mientras que llegue el personal de salud o personal médico y se le traslada al paciente a un centro médico. Ojo, su finalidad de este botiquín no es reemplazar la atención médica, sino es estabilizar al lesionado y prevenir así las complicaciones que pueda tener. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tengamos un botiquín básico? Primero, tener los materiales de protección personal. Antes de atender a un personal lesionado, debemos de protegernos nosotros para evitar el contacto así con sangre o tal vez otros fluidos corporales, ¿no?, que nosotros tengamos. Debe incluir tanto los guantes descartables de nitrilo o látex, como es más conocido, las mascarillas y, si en caso se tenga, no en muchas empresas hay, lo que es el RCP, que es un protector facial para RCP, pues, ¿no?, si en caso esté disponible. Para lo que son materiales para curaciones, se debe tener que estos son materiales tanto para limpiar, cubrir, proteger heridas, para así se pueda prevenir el riesgo o reducir el riesgo de la infección. ¿Qué es lo que se debe de incluir en nuestros botiquines? Son las gasas estériles, apósitos estériles, algodón para la limpieza externa, no directa para las heridas, sino al contorno de las heridas, esparadrapo, cinta adhesiva médica, y las vendas elásticas, vendas de gasas, hasta curitas y apósitos adhesivos, ¿no? Para ello, ¿qué es nuestro aliado? Es el antiséptico. Estas se utilizan tanto para limpiar alrededor de la herida y disminuir pues, el riesgo de la infección, ¿no? Que estas pueden ser alcohol de 70%, el clorhexidina, o si no también la povidona yodada, pues, ¿no? Si en caso la persona tampoco no es alérgica, por eso también se le consulta. Porque si es alérgica, no se utiliza el alcohol del 70%. Y el instrumental básico, pues, ¿no?, que se tenga, pues, comúnmente son las tijeras de punta romana, ¿no? En algunos casos hay pinzas, hasta termómetros, hasta linternas pequeñas, ¿no? Y lo que es material para la inmovilización son las vendas triangulares, que son los cabestrillos, o la férula flexible o inmovilizador, si en caso esté disponible. No está disponible a veces en la mayoría de empresas, ¿no? Y todos son esos los implementos que no debería de faltar dentro de nuestro botiquín para tenerlo en cuenta. Para ello nosotros tenemos que hacer una evaluación previa de la situación y más del paciente, pues, ¿no? Tenemos que tener en consideración ciertos criterios, ¿no?, que es riesgo de vida, el dolor, la tolerancia al dolor que tiene el paciente, si hay hemorragia profunda o menor controlada, conciencia, si está consciente o no, la temperatura de la persona, el mecanismo de trauma-accidente que nosotros vayamos a manejar. Dentro de ellos vamos a tener tanto alto, medio, bajo, y dentro del alto, riesgo de vida, respiración ausente para tener en cuenta, pulso ausente, hasta el shock que pueda tener, ¿no? Y en el dolor, si el dolor es severo o no, si es alto, ¿no? Es intolerable el dolor. La hemorragia puede ser tener una hemorragia profusa o, como se le dice comúnmente, mayor no controlada. Y en la del medio, que es menor no controlada, y sangrado menor, pues, ¿no?, que es un bajo. Referente a la conciencia, si el paciente está convulsionando, conciencia alterada, pérdida de conciencia, post-trauma verificada, eso es un riesgo alto. Ahora, si él ha tenido antecedentes de pérdida de conciencia post-trauma verificada consultándole al paciente, eso se considera como medio. Y si no hay pérdida de conciencia, eso se considera como bajo, pues, ¿no? Ahora, dentro de las temperaturas, tener en consideración la hipertermia, que es
mayor a 41 grados centígrados y menor entre 38.5 grados centígrados, pues, ¿no? Que es considerado como alto. Y en medio si es mayor o igual a 38.5 y bajo si está tolerando calentura, ¿no? En lo que es mecanismo de trauma o accidente es alto, considerado alto cuando hay incendio y quemaduras graves de segundo grado, profuso o tercer grado en la cara, ojos, articulaciones y genitales, víctima de explosión, shock eléctrico, traumatismo múltiple como un vértebro medular severa, la caída de altura, heridas punzantes, emergencias cardiovasculares, amputaciones de miembros, otras que considere tal vez el médico que pueda llegar, ¿no? En medio está considerado incendios y quemaduras de primer grado, excoriaciones, luxaciones, intoxicaciones sin compromiso sistémico. Y en bajo los incendios y quemaduras también de primer grado, excoriaciones, luxaciones menores, ¿no? Para tener en cuenta. ¿Cuál es el flujo de comunicación que nosotros debemos de tener y realizar si nosotros tenemos algún accidente en el punto de trabajo? Primero, el trabajador comunica al supervisor de operaciones que se encuentre en el punto de trabajo, que debe de comunicar dónde ocurrió, cómo ocurrió, los daños generales, ¿no? Los datos básicos, cómo te llamas, dónde ha sido ocasionado el accidente, perdón. El supervisor de operaciones comunica al supervisor de contrato y al área de seguridad. El área de seguridad comunica a los entes externos, ya sea las policías, bomberos, defensa civil, etc. Y del mismo modo también comunica al cliente de manera inmediata al área de seguridad, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Para que ellos también actúen de manera inmediata. Ahora, si se ocurre también en las oficinas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los entes de apoyo externo, pues, ¿no? Porque como tal no vamos a estar dentro de una zona de algún cliente, vamos a estar en una zona externa expuesta, ¿no? Y para ello ya pues hay los entes, las policías, bomberos, defensa civil, incluso también pues las fuerzas médicas, los hospitales y clínicas, ¿no? Para que vengan a acudir a apoyar. Mientras tanto, el SOMA está teniendo esas coordinaciones, el supervisor de operaciones está comunicando a la administración de contrato las mismas informaciones que ha sido brindado por el trabajador y este administrador de contrato comunica a la gerencia de operaciones y posterior a ello, finalmente, la gerencia general, pues, ¿no? Ahí es donde concluye la comunicación como tal. Posterior a todo esto ya se hace toda una investigación, pero ya cuando todo esté seguro, cuando ya todos hayan evacuado y esté controladamente. Ahora entremos para la RCP. ¿Qué es una RCP? Es la reanimación cardiopulmonar. Esta es una técnica de emergencia para restablecer la respiración y la circulación del paciente. ¿Qué es lo que esto nos llega o qué significa? Esto es intenta mantener las funciones circulatorias y respiraciones de una persona que ha cesado de una forma pues repentina, ¿no? Así de manera artificial mediante el uso tal vez de masajes cardíacos externos y la respiración artificial boca a boca o como les mencionaba, también existen algunos equipos que algunas empresas tienen, con el apoyo de ello también se pueda reanimar a la persona afectada. ¿Cuáles son los pasos que se va a seguir para hacer el RCP o la RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar? En realidad se verifica primero la seguridad de la escena, ¿no? Antes de acercarnos al paciente tenemos que asegurar de que todo el lugar sea seguro, tanto para nosotros y tanto para la víctima, ¿no? Y como les mencionamos, si hay algún riesgo, primero debemos de controlar ese peligro o alejarnos de ese punto, ¿no? Posterior a ello, comprobamos también el estado de conciencia del paciente. Nos vamos a acercar al paciente, le hablamos en voz alta, le vamos a tocar suavemente los hombros preguntando, ¿te encuentras bien? ¿O se encuentra bien? Si esta no responde, vamos a asumir que está inconsciente como tal, ¿no? Pedimos ayuda y activamos el sistema también de emergencia, ¿no? Si la persona no llega a responder, vamos a pedimos a alguien que llame al servicio de emergencias y si hay un desfibrilador externo automático que es un DEA,
se le pueda traer lo antes posible. Si en caso contrario no tenga, verificamos la respiración, pues no observamos durante un máximo de 10 segundos si esta persona está respirando normalmente, y si no respira o solo está presentando así jadeos ocasionales, debemos iniciar pues inmediatamente el RCP. Al iniciar estas compresiones torácicas, vamos a colocar primero el talón de nuestra mano en el centro del pecho, pero de la mano que tú tienes mayor fuerza, sobre el esternón, y la otra mano encima con los brazos rectos, y utilizando el peso del cuerpo vamos a realizar las compresiones fuertes y rápidas, teniendo en cuenta así la frecuencia, que es de 100 a 120 compresiones por minuto. Profundidad que debemos de tener en consideración es de 5 a 6 centímetros en adultos de profundidad, porque nosotros si trabajamos a 4 o 3, de nada sirve tu RCP que por sí. 1, porque te vas a cansar más. 2, estás perjudicando más al paciente. Ahora, si nosotros vayamos a tener o presionar demasiado profundo, más de 6 centímetros, nosotros que vamos a ocasionar es una fractura al hueso, porque tenemos que tener en cuenta que también esa zona es frágil, ¿no? Permitir también que el pecho vuelva a su posición normal después de cada comprensión. No es hacerlo aceleradamente, es mediano. Y evitar también interrupciones innecesarias. Si hay otra persona que te vaya a desconcentrar, mejor es decirle que, o tomarnos, si nosotros vamos a ser los que vamos a estar visualizando y no los ejecutores, mejor nos reservamos, porque nosotros ¿qué hacemos al interrumpir? Hacemos de que no esté realizando correctamente el RCP y simplemente estamos haciendo de que muera el paciente, pues, ¿no? Posterior a ello también se realizan las ventilaciones si se tiene el entrenamiento como tal, que después de 30 comprensiones administras 2 ventilaciones de rescate. Para ello vamos a abrir la vía aérea inclinada a la cabeza y elevando el mentón. Tapamos la nariz y vamos a soplar hasta observar que el pecho se eleve. Eso sin caso se necesita. Y también sin caso nosotros estamos entrenados para ello, ¿no? En el tiempo de COVID sí se había prohibido ya realizar estas ventilaciones como tal, pero actualmente hay algunas empresas que todavía no tienen el equipo para el apoyo de estas acciones, y se está retomando en algunos casos de manera de emergencia, sí se está retomando, ¿no? Para eso tener en cuenta la relación correcta, que son 30 comprensiones con 2 ventilaciones. Y si no se tiene entrenamiento o no es posible realizar estas ventilaciones, se debe continuar únicamente con las compresiones torácicas y no realizar ya las ventilaciones, porque si no sabemos hacer las ventilaciones, es mejor dejarlas y continúas con tus comprensiones. Para ello también tener en cuenta que esta actividad te cansa, te desgasta, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es relevarte con otra persona que te apoye, para que ella también puedas tú descansar un tiempo considerado, y así entre los dos se van relevando. Si nosotros vamos a utilizar el DEA, que es el desfibrilador externo automático, primero debemos de encender este equipo, seguir sus instrucciones que debe tener ahí su manual de uso. El equipo va a indicar ahí cuándo analizar el ritmo cardíaco y si es necesario. Administrará también una descarga eléctrica. Después de la descarga se va a reanudar inmediatamente las comprensiones y se debe continuar con el RCP, y así debe mantenerse hasta que ocurra una de las siguientes situaciones. 1. Cuando ya llegue el personal de emergencia y se haga el cargo de la atención, ya tú dejas de hacer el RCP. Si la persona llega a recuperar la respiración o presenta estos signos evidentes de vida, también. O si el reanimador esté físicamente agotado y no pueda continuar, como les decía, que les va a causar pues cansancio, se deben de relevar con otra persona. Y cuando también el lugar se vuelva inseguro, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta todo ello. Ahora también, una vez recuperado el pulso, la respiración y liberada la vía aérea, la persona afectada debe ser colocada en posición de recuperación. ¿Cuál es? Así como muestra en la imagen, es ponerla o colocarla de costado, de lado, con una pierna flexionada para que no regrese. ¿Me entienden? ¿Ya?
Ahora, respecto a una asfixia, ¿cuáles son las causas más frecuentes que vamos a tener para tener una asfixia? Es la obstrucción de las vías respiratorias, un ambiente tóxico o falta de oxígeno, una función pulmonar deficiente, traumatismos torácicos o lesiones cerebrales. Para ello tenemos que tener en cuenta que la asfixia es una emergencia médica que ocurre cuando el oxígeno no puede llegar pues, adecuadamente a los pulmones, ¿no? Y por lo tanto el resto del cuerpo, si no se actúa rápidamente, puede provocar un daño cerebral, ¿no? Y esta en realidad es irreversible. En pocos minutos o incluso te puede llevar a la muerte. Esta asfixia, ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que nos ocasiona? Nos dificulta o imposibilita también para respirar debidamente a una obstrucción que esté ocasionando en las vías respiratorias, ¿no? O a veces también por la falta de oxígeno en el ambiente donde nosotros estemos. Más que nada eso nos ocurre cuando no estamos en espacios confinados, pues, ¿no? Para ello, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pero antes de eso, ¿cuáles son los signos y síntomas que tenemos que tomar en cuenta? Es cuando una persona tiene tos fuerte, dificultad para hablar, respiración con esfuerzo, hasta silbidos al respirar, pues, ¿no? ¿Qué hacer? En ese momento debemos de animar a la persona a seguir tosiendo y no darle golpes en la espalda si está tosiendo eficazmente la persona, ¿ya? Si existe algún también un obstáculo externo, suprimirlo. Colocar al accidentado en un ambiente puro y asegurar la libertad pues, de las vías respiratorias como tal. Ahora, si nosotros tenemos la obstrucción de la vía aérea, esta es una de las emergencias más críticas que tenemos que tener en consideración en primeros auxilios, ya que este impide parcialmente, a veces hasta totalmente, el paso del aire hacia los pulmones, pues, ¿no? Y si no se actúa de manera inmediata, la persona puede sufrir un poco de cardiorrespiratorio y hasta fallecer por falta de oxígeno. Esta es, ¿qué es esta obstrucción como tal? Es la causa, las más comunes son los atragantamientos con alimentos, tal vez los objetos extraños, especialmente esto ocurre en niños, vómitos, secreciones también retenidas en el tracto respiratorio, a la inflamación también de la garganta por una reacción alérgica grave, que así que tener en cuenta si nosotros somos alérgicos o no, y los traumatismos en el cuello o la cara que nosotros vayamos a tener, pues, ¿no? Para eso tienen tipos de obstrucciones, ¿no? Tanto las obstrucciones parciales, que son las ligeras, o las obstrucciones totales, que son las severas, ¿no? Entre la obstrucción ligera o parcial es que el aire todavía puede pasar, aunque con dificultad, pero la persona todavía puede respirar, hablar o hasta toser, ¿no? ¿Cuáles son los signos o síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es la tos fuerte y efectiva, dificultad también para respirar, puede hablar también con dificultad, una respiración ruidosa o con silbidos. ¿Qué es lo que se tiene que realizar en este momento? Primero es mantener la calma nosotros, animar a la persona que siga tosiendo como tal, vigilar el estado de la persona que no empeore, y si la obstrucción también empeora, actuar de manera inmediata, pues, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta que una tos fuerte es el mejor mecanismo para expulsar pues, el objeto. O sea, ahí con el comportamiento de la propia persona puede todavía reanimar. Pero si ya es una obstrucción total o severa, como se le dice, el aire sí ya no puede pasar por ningún lado y la persona también no puede respirar para nada. ¿Cuáles son los síntomas? La persona no puede hablar, no puede ni toser ni respirar y se lleva las manos al cuello, que este es un signo universal de atragantamiento. O sea, a nivel mundial, cuando la persona tiene una obstrucción total, es como que te estuvieras ahorcando tú mismo, ¿no? Y también los labios, hasta el rostro también se vuelve medio azulado, que esto es una, el término correcto es que tiene una cianosis y puede hasta perder el conocimiento. ¿Qué debemos de hacer ante esta obstrucción total? Es primero confirmar la obstrucción preguntando si está atragantando o si nosotros confirmamos con este símbolo universal, dar 5 golpes en la espalda, nos colocamos al lado de la persona, ligeramente detrás de la persona, y también la inclinamos hacia adelante de manera ligera, ¿no? Y damos hasta 5 golpes firmes, no despacio, no es que lo estés acariciando, sino son los golpes bien firmes entre el omóplato con el talón de la mano.
Posterior a ello realizas las 5 comprensiones abdominales, que es la maniobra de Heimlich, que es la más conocida a nivel mundial. Y si los golpes en esta ocasión no funcionan, realizamos la maniobra de Heimlich. ¿Cómo se debe de hacer esta maniobra? En realidad tenemos 2 ocasiones que son para las personas obesas o las personas adultas, y también para bebés, pues, ¿no? Porque también hay casos en bebés. A las personas mayores es primero colocarse, te colocas detrás de la persona afectada. Rodeas la cintura con los brazos. Formas un puño y colocas entre el ombligo y el esternón. Un puño con tu mano derecha si en caso tú seas diestro. Y si tú eres zurdo, con la mano izquierda. El puño y colocas, y ahí la otra mano que resta, cubres ese puño. Ya el primer puño que hayas realizado. Ambos lo vas a colocar entre el ombligo y el esternón. Sujetas el puño con la otra mano, como les decía, realiza las compresiones rápidas hacia adentro y arriba en el mismo momento. Estas maniobras vas a alternar. Continuamos alternando 5 golpes en la espalda y 5 comprensiones abdominales. 5-5, esta es la ley de los 5-5. Hasta que el objeto que esté obstruyendo ahí de manera interna salga. O la persona tal vez pierde el conocimiento si a veces no tenemos éxito. Si la persona ya llega a perder el conocimiento, se hace el RCP, que ya anteriormente se le ha mencionado. ¿Qué es lo que no debemos hacer y está totalmente prohibido? Es no dar agua ni alimentos en ese momento. Tampoco no se debe de meter los dedos en la boca si no vemos el objeto. Tampoco no se golpea la espalda si la persona está tosiendo eficazmente, y no perder tiempo buscando en realidad medios caseros. Ahora, la maniobra de Heimlich para los bebés es que esta maniobra está contraindicada en menores de 1 año. Hay que tener en cuenta ello. Y ya que son demasiado frágiles para aguantar el aumento de presión. Y como nada más se le hace son con los deditos nada más. Ya. Además de los casos que hemos estado hablando, ya sea de asfixia o paro cardiorrespiratorio, también existen otras emergencias, ¿ya?, que se presentan con frecuencia tanto en el hogar como en el trabajo, y entre ellas vamos a encontrar las quemaduras, hemorragias, fracturas, y tenemos que saber cómo actuar frente a ello de manera correcta y proteger así también la vida de la persona y evitar las complicaciones hasta que llegue el personal especializado, ¿no? Dentro de las quemaduras, primero tenemos que saber qué es una quemadura. Esta va a ser una lesión en la piel o también en los tejidos más profundos causados por el contacto con el calor, fuego, electricidad, sustancias químicas, radiación o líquidos calientes, ¿no? ¿Cuáles son las clasificaciones dentro de las quemaduras? Tenemos de primer grado, segundo grado, tercer grado, que son las más conocidas. En el primer grado únicamente va a afectar la capa superficial, pues, de la piel. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta? Que va a estar enrojecido la zona donde ha sido quemada, te va a doler, que es propio, y no presenta para nada ampollas. En cambio, en segundo grado, acá sí compromete las capas más profundas de la piel. ¿Y qué es lo que te pasa? Te va a aparecer ampollas, el dolor es más intenso y hay también inflamación. En el caso de tercer grado, destruye totalmente las capas de la piel y puede hasta afectar los músculos, hasta los huesos. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en consideración? Que la piel blanca se vuelve carbonizada o de aspecto acartonado, que puede ser casi como rajado. Y también puede haber poco dolor debido al daño de las terminaciones nerviosas. El dolor disminuye, ya no es como en segundo, hasta el primer grado el dolor es más profundo que en el tercer grado. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Es alejar primero a la persona de la fuente que ha ocasionado la quemadura, enfriar esa zona afectada también puede ser con agua limpia a temperatura ambiente durante 20 minutos. Cubrir la quemadura con una gasa estéril o un paño limpio.
solicitar atención médica de manera inmediata cuando también la lesión sea extensa o grave, ¿no? O sea, de tercer grado. ¿Qué no debemos de hacer? No aplicar nada de pasta dental, mantequilla, aceite, café, o a veces también tenemos otros remedios caseros, ¿no? Porque lo que hace es empeorar la situación en la que se encuentra el paciente. No se debe de reventar por nada del mundo tampoco las ampollas, porque agravas la situación. Y tampoco no se retira la ropa adherida a la piel quemada, sino esto y el personal profesional ya lo va a retirar de manera adecuada, ya que ellos también tienen los insumos necesarios y también se hace de una manera correcta como tal, pues, ¿no? Referente a las hemorragias, esta es una pérdida de sangre causada o es la salida intempestiva pues, de sangre producida por una rotura de vasos sanguíneos, ¿no? Esta puede ser tanto externa o interna. Y si esta como tal no se controla, puede poner en riesgo la vida de las personas. Para ello también tenemos que tener en cuenta los tipos de hemorragias que se tienen. Hay 3 tipos, que son la capilar, la venosa y la arterial. La capilar, esta sale lentamente. Es como las usuales que nos hacemos, ¿no? Las heridas pequeñas. Y generalmente son superficiales. Esta no es tanta emergencia, por así decirlo. La hemorragia venosa es de un color oscuro, la sangre, y el flujo de salida es continuo. En cambio, la hemorragia arterial, esta es la más peligrosa, ya que el color de sangre de color es rojo brillante, hay que tener en cuenta, y sale a chorro siguiendo el ritmo del corazón. Y esta te puede llevar a la muerte. Por eso es que les decía, entre una hemorragia y una fractura, ¿cuál es lo primero que nosotros tenemos que acudir? Es primero la hemorragia, posterior a ello, recién la fractura. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Primero mantenemos la calma como en todo. Utilizamos los guantes para evitar el contacto con sangre, porque nosotros no sabemos que la otra persona pueda tener alguna enfermedad, es una persona desconocida como tal. Y no sabemos qué enfermedad pueda tener, y ustedes saben que mediante la sangre son los contagios de muchas enfermedades incurables, ¿no? Utilizar guantes para evitar el contacto con la sangre, aplicar también la presión directa sobre la herida con una gasa o paño limpio. Cuando nosotros ponemos la gasa estéril o apósito, lo mejor que podemos hacer es poner el apósito, no la gasa, porque por la gasa puede todavía seguir filtrando la sangre. En cambio, con el apósito ya es más seguro. Y si ustedes ven que el apósito sigue con sangre, sobreponemos otro apósito con mucho cuidado, pero siempre haciendo la presión correspondiente. Si nosotros nada más lo ponemos y lo dejamos, de nada sirve. Tenemos que hacer una presión para que deje de salir o filtrar la sangre, ¿ya? Elevamos así también la extremidad por donde está saliendo, ya sea el brazo, la pierna, la extremidad lesionada, vamos a elevarla, ¿no? Si esta no sospecha, claro, si no sospechamos de fracturas, si en caso se tenga fracturas, ahí no se le puede pues, elevar pues, la extremidad como tal, ¿no? Si no estaríamos empeorando. Mantener la presión hasta que llegue la ayuda médica, porque si nosotros mantenemos solo un ratito ya, pero posterior lo dejo, de nada sirvió todo el esfuerzo que han hecho ustedes. ¿Qué no debemos de hacer frente a las hemorragias? 1. No retirar el primer apósito. Si se empapa de sangre, colocar otro encima. No retirar tampoco los objetos incrustados dentro de la herida, sino que vamos a hacer es al costado porque no sabemos hasta dónde tal vez esté tapando ese objeto obstruido, esté tapando alguna arteria y nosotros retiramos ese objeto, peor vamos a ocasionar hasta la muerte, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado. Solo alrededor del objeto mantener la presión con el apósito correspondiente, ¿no? O apósitos, porque también puedes poner de 2 a ¿no? No aplicamos ahora, si está totalmente prohibido aplicar los torniquetes, salvo sea en casos así extremos, de que no, pues no llegue ya la ayuda por buen rato, ¿no? Y menos si tampoco no estamos capacitados para ello. Pues. Referente a las fracturas, esta es la ruptura parcial o total de un hueso como consecuencia de algún golpe o alguna caída o algún esfuerzo excesivo que nosotros hayamos tenido. A ello tenemos nosotros
tipos de fracturas, cerradas y abiertas. En las cerradas, obviamente el hueso está roto, pero la piel permanece intacta. En la fractura abierta, el hueso rompe la piel, queda expuesta, existe mayor riesgo de infección hasta de hemorragias, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas que nosotros vayamos a tener o vayamos a evaluar al paciente? Uno es el dolor intenso, es fuerte. Ves a la persona está gritando, llorando. La inflamación correspondiente en esa zona, la deformidad, ya el hueso ya pues está deforme de por sí de manera visual nada más. Dificultad o imposibilidad para mover esa extremidad, ya sea el brazo, la pierna. Y en algunos casos que ya son más fuertes, más severos, que son el sangrado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero a la persona tranquilizarla, hablarla y movilizar después la extremidad donde esté la lesión sin intentar tampoco acomodar el hueso. Eso de tratar de devolver el hueso, peor, a veces agravamos, terminamos de romper el hueso en su totalidad. Evitar en esa zona los movimientos innecesarios, aplicar también frío envuelto en un paño para disminuir así la inflamación en esa zona, si sea posible. Si no, no busquemos, no perdamos el tiempo buscando pues también el paño frío, ¿no? Y solicitar de manera inmediata la ayuda médica, pues, ¿no? Y como les decía, si hay sangrado, igual actuar con las hemorragias, pues, ¿no? Con el apósito alrededor de la zona. ¿Qué no debemos de hacer? Es no intentar alinear el hueso, no mover innecesariamente el lesionado y tampoco no permitir que la persona apoye o use la extremidad lesionada. Eso sería todo en esta diapositiva. Así que tengamos bastante cuidado siempre en todas las emergencias que nosotros vayamos a tener. El objetivo de los primeros auxilios es evitar que la lesión empeore y mantener de manera estable al paciente hasta la llegada pues, ¿no? del personal de salud. Para ello nosotros debemos de recordar que actuar con calma, proteger la escena, evaluar a la víctima y aplicar las técnicas correctas pueden marcar en realidad la diferencia entre la recuperación favorable y una complicación grave, pues, ¿no? Y siempre mantenernos capacitados y también la capacitación y la prevención son nuestras mejores herramientas en su totalidad, pues, ¿no? Para responder así también de forma segura y eficaz ante alguna emergencia que nosotros tengamos. Así nosotros tengamos la carrera que tengamos, es muy bueno saber primeros auxilios. Así que de consejo es que de todos tengamos una capacitación no solo verbal, sino también práctica. Incluso hay cursos en Lima, en Moncayo, a nivel nacional hay cursos de manera práctica, teórica, sobre estos temas que son muy básicos, porque estos primeros auxilios no tan solo lo vas a necesitar en tu trabajo, sino también en casa, con tu propia familia. Y gran consejo es primero conocer primeros auxilios, pues salvar vidas, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Gracias, chicos. Les deseo buen día.